Ya agradecí mucho de cuánto me han tratado y nos han cuidado con a Liliana y a mí tanto. La verdad que es una bendición. Y también agradecer por este medio, que no es el mejor. Yo hoy recordaba en la iglesia en la mañana por este medio que Dios tiene la gracia que a mí no me deja de sorprender, que su palabra obra a través de lo que sea, de un mensaje grabado, de un video, de un escrito. Es impresionante. Por eso yo les dije, hoy les conté brevemente una realidad que solo entienden un poco los más grandes, así que los jóvenes pueden averiguarlo, pero le decía que hace años atrás, muchos años, estábamos con Liliana y un muchacho en un campamento cristiano dice, hola pastor, ¿cómo le va? Yo lo conozco. Digo, bueno, qué bien, sí, sí, yo sé quién es usted. Ah, mirá, ¿y quién? Y me dice, no, usted es el pastor Sony. Entonces yo le dije, no, te aprecio, pero Marcelo, no, no, usted es el pastor Sony. Entonces yo me quedé porque el muchacho no estaba loco, hablaba bien. Me dice, no, le voy a explicar. En mi iglesia estoy en un pueblo muy chiquito, una ciudad muy chiquita, con una iglesia muy pequeña, y no tenemos quien predique. En general hay uno solo y muchas veces no puede. Entonces nos reunimos alrededor de un grabador. Yo sé que esto es lo que los jóvenes no entienden. Existía algo que se llamaba cassette. No sé si los jóvenes saben, pero era una cajita con una cinta que se grababa. Es difícil de explicar. Incluso he tenido adolescentes que les hago pasar con un cassette, un grabador, a ver si lo pueden poner y no saben. Pero bueno, créeme, existía esas cajitas de plástico con audio. Yo había dado varios miles de cassette, reproducido y regrabado a muchos lados. Entonces, esta iglesia se reunían a través de un pequeño grabador. ¿De qué marca? Sony. Y entonces ponían el cassette y oían el audio. Es impresionante. Yo por un lado me dio gracia, por otro lado me dio pena la necesidad que había. Pero por eso llamaban el pastor Sony. Escuchaba mi voz el pastor Sony por la marca de grabador en aquella época. Dios habla de cualquier forma y manera y eso es lo sorprendente, porque realmente yo creo totalmente en lo presencial. Creo en poder verles la cara, a los ojos, que ustedes me miren, hablar. Pero bueno, Dios nos ha dado este medio y sigue demostrando que Dios es Dios por su palabra. Mientras que vamos a Juan capítulo 20, les cuento que ya hace años, incluso un poco antes de los WhatsApp, empecé a recibir por mail algo que me impactó siempre los domingos de Pascua. Eran amigos, creyentes, pastores de muchas partes que me escribían. Y entonces, cuando abría el contenido, el cuerpo del mensaje, no decía, hola Marcelo, ¿cómo estás? Yo ando bien. No, no. Estaba vacío, lo único que decía, Él vive. Otros decía, ha resucitado. Otros decía, Cristo vive. Otros decía, la tumba está vacía. Nada más. Era como mensajes que amigos y pastores de otro lado me enviaban, como que uno a otro recordábamos, Cristo está vivo, la tumba está vacía, Él ha resucitado. Y siempre desde aquella época me quedé con esa frase y con esas ideas para recordar. Mientras que el calendario del mundo marca una fecha, nosotros no sabemos si es exactamente así, pero ya que se recuerda la muerte y resurrección del Señor, qué mejor que hacerlo los creyentes que entendemos claramente que Él resucitó. En Juan capítulo 20 hay un evento después de que el Señor resucita sobre tres personas. Yo voy a tratar de leer algunos versículos desde el verso 11. Si leo los versículos anteriores, va a narrar que María fue muy temprano, entre 3 y 6 de la mañana, con otras mujeres. Vieron la tumba vacía, les voy comentando para después llegar a leer el verso 11. Y una vez que vieron la tumba vacía, ellas se asustaron, pensaron que habían robado el cuerpo del Señor, buscaron a los apóstoles, vino Pedro y Juan corriendo. Juan tal vez por su juventud vino más rápido, Pedro por algunas razones que no tenía todo el ánimo, pero bueno, llegaron, vieron la tumba, se volvieron, y María se queda ahí llorando, María Magdalena.
es la primera que va a ver al Señor resucitado, no es menor esto. Y entonces en esta parte leemos, verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Siempre la vas a ver en lágrimas, ¿no? Llorando. Y entonces dice, y vio a dos ángeles con vestiduras que estaban sentados y le dijeron más adelante, verso 13, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto, lo robaron, ella pensó. Entonces cuando había dicho esto, ellos volvieron a repetir lo mismo y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Un detalle que en un momento voy a remarcar. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el que cuidaba el huerto, era el hortelano. Y entonces le dice, bueno, Señor, si tú sabes dónde han llevado, dime dónde lo he puesto y yo lo llevaré. Yo lo llevaré. María iba a arrastrar un muerto. Pero bueno, estaba en ese momento de angustia. Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, Rabaoni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque no han subido. Verso 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ahora pasamos al segundo grupo, el verso 19. Están los discípulos, llega la noche del primer día, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos y no quiero que dejes de notar que la razón de estar encerrados era por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Cuando le vino, le había dicho esto, le mostró las manos, el costado y los discípulos se regocijaron. Entonces le dijo otra vez, pasa a vosotros, como envió el Padre, yo les envío. Y sopló sobre ellos, igual que Dios sopla la vida en Adán y Eva, y les dijo, reciban el Espíritu, a quien remitieren los pecados les serán remitidos y los envía. Y dice Juan, Tomás, uno de los discípulos, no estaba con ellos. Llega Tomás, le cuentan, y él dice, verso 25, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto dedo en el lugar de los clavos y me tienen, no creeré. Allí la segunda historia. La última es 8 días después, cuando el Señor vuelve a aparecer y ahora sí estaba Tomás. Y con mucho cariño Jesús entra, las puertas cerradas, le dice pasa a vosotros y le habla a Tomás. Vino por Tomás. Y dijo, pon aquí tu dedo, mira tus manos, acerca tu mano, métela. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta ahí nomás la tremenda transformación que produce la resurrección de Cristo. Quiero hoy no solo hablar del Cristo resucitado, sino de lo que la resurrección, que Cristo mismo es la resurrección, produce en la vida de las personas. No voy a tomar el tiempo, pero la resurrección es un hecho real. A veces cuando recuerdo los argumentos absurdos que el mundo ha tratado de poner, hay varios de ellos, algunos hablan del semidesmayo, que el Señor murió pero no estaba totalmente muerto, cosa absurda porque los romanos sabían que estaba muerto y sabían de muerte porque crucificaban a todo el mundo. Segundo, la lanza atravesó y se vio agua y sangre, linfa y sangre y linfa incolora, ¿no? La membrana del pericardio estaba muerta, le quiebran las rodillas. Y Pilato pregunta, ¿murió? Y el centurión romano, especialista en la muerte, dijo, sí, está muerto. Sería un absurdo pensar que él después, 3 días sin comida, en una tumba fría, envuelto en lienzos, iba a curar o autocurar, salir de esos lienzos y dejarlos envueltos como tomándose el tiempo para la forma, tirar la puerta, ¿no? La piedra que estaba allí y romper el sello romano, vencer a 8 soldados romanos y decir que resucitó. La verdad es un absurdo de donde lo pienses. Si te das cuenta, el sello romano era puesto sobre la roca y era inviolable. Violar el sello romano era condenación a muerte.
Los 8 hombres nunca se dormían. Un soldado romano dormido era quemado en sus ropas. Así que imagínense qué absurdo. 8 se duermen, 8 serían quemados. No fueron quemados, fueron pagados y sobornados para decir que habían robado el cuerpo. La verdad que cuanto más ves esto es absurdo. Algunos tienen otra argumentación, dice que se equivocaron de tumba. En Marcos capítulo 15 podrías leer a María Magdalena y las mujeres que cuando el Señor muere, dice, vieron dónde le pusieron. O sea, ellas sabían dónde estaba. Las mujeres no se equivocaron de tumba. Cuando se enteran de la resurrección, los discípulos Juan y Pedro fueron a la tumba donde sabía que el Señor estaba, no se equivocaron de tumba. Los soldados enviados a aquella tumba no se equivocaron, los judíos sabían dónde estaba. Pensar que todos estaban desorientados es un absurdo más. Los absurdos, y son muchos más que no los voy a comentar ahora, son una muestra desesperada de una humanidad que no quiere creer, porque creer que Cristo resucitó, que venció tu mayor y mi mayor enemigo, la muerte, puede transformar cualquier vida. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Hay 3 personas transformadas por el Cristo resucitado. La primera persona que aparece es María Magdalena. María Magdalena fue un personaje en la historia de los evangelios que toma un tiempo y un momento donde ella conoce al Señor, donde 7 demonios le tomaban. Era una mujer envuelta en pecado que había conocido la libertad que solo Cristo le podía haber dado, y empieza a seguirla con otras mujeres. Hay una indicación clara de que María lloraba y lloraba y lloraba. Viste que hoy se dice llora como una Magdalena. Bueno, ella estaba en un momento de quebranto. Aquí en la primera historia nos muestra una mujer quebrantada, rota, desesperada, llena de lágrimas. Es una historia interesante porque lo poco que ella tenía se hizo mucho cuando conoció a Cristo. Le dio luz, le dio esperanza, le dio propósito, y de repente ese Señor que ella seguía y amaba está muerto. Yo no sé si entiendes el golpe duro que fue, porque cuando muere un familiar sufrimos mucho, pero este fue más que un familiar, este fue la persona que cambió su vida. Por eso está llorando, por eso se quedó fuera llorando, por eso después entró llorando, y por eso las lágrimas pudieron más que sus temores y se quedó ahí desconsolada. Es notable que el Señor no apareció primero a los discípulos. Tenés que meditar en esto. Es breve el tiempo, pero vos pensaste, no apareció a ciertas personas importantes, no apareció a Pilato o a algún gobernador para mostrar su poder, no apareció a los discípulos que después lo iba a hacer. Primero apareció a María Magdalena. Para Dios no hay pequeñas personas. Para Dios las personas quebrantadas son personas a ser sanadas, ayudadas y restauradas. Cuando el relato cuenta, hay varias cosas que me llaman mucho la atención. No sé si has observado, podés leerlo después detenidamente en tu casa. Primero María Magdalena estaba absorta con esa tumba. Estaba mirando la tumba, no estaba observando al Señor. Los ángeles estaban allí, pero hay 2 detalles. En el verso 14 dice, quiero que veas, y se volvió. Habiendo dicho esto, se volvió. Y en el verso 16 dice, volviéndose ella, le dijo. O sea que las 2 veces revela como que ella estaba de espaldas al Señor. Ella estaba mirando la tumba, ella estaba mirando lo vacío de la muerte y no al Señor. No es menor, no sé si lo ves, está como de costado. Después tal vez envuelta en lágrimas sus ojos, o porque el Señor quiso que fuese así. De primera no le reconoció. Pensó que era el que cuidaba el huerto. Es difícil que el Señor opere un milagro en tu vida si le das la espalda. Es difícil que transforme tu vida si solo estás viendo los lienzos de la muerte y no la esperanza de la vida. La verdad que es un detalle que cuando lo descubrí me di cuenta que no era menor, ¿no? Yo pensé en un enfrentamiento cara a cara de María Magdalena y el Señor. No, ella estaba de espaldas. Tal vez tenés que pensar en esta noche si no estás de espaldas al Señor. Si estás contemplando lo que no debes,
si estás mirando el pasado con la muerte y lo de atrás. Lo cierto es que María se vuelve y ve al Señor y no le reconoce. Ese es otro detalle increíble, así que ya viste, el Señor no hay nadie pequeño, va a buscar a esta mujer y restaurarla. Ya viste que ella está de espaldas y ahora lo confunde con el hortelano. Y cuando se da cuenta, otra vez aparece la maravilla. No es que se aclararon sus ojos y reconoció su barba, sus ojos. Ahora déjenme decir, una mujer es detallista, conoce bien a las personas, recuerda a las personas. Yo no me acuerdo de las personas, Liliana se acuerda de todas. Apenas me acuerdo de mis 3 hijos. Imagínense, no tanto. Pero confundo a la gente porque la mujer es detallista. Y ella, sin embargo, lo reconoció no por la mirada, sino cuando él le dijo María. Recién ahí dice, y se volvió ella, que de nuevo, de la espalda, lo mira, porque no hay nadie que pueda pronunciar el nombre tuyo como lo pronuncia el Señor. Cuando él vio a la mujer allá en adulterio, le dijo, mujer, ya no, vete y no peques más. Cuando él le dijo a la mujer que tenía la enfermedad de sangre, dijo, hija, tus pecados. Cada expresión del Señor con una persona fue una expresión de amor. Y con María Magdalena fue una expresión de profundo amor. Bueno, Juan dice, sus ovejas oyen su voz y conocen su voz. Es notable. Las madres son increíbles cuando oyen llorar a sus hijos. Cuando lloraban los hijos, yo ni siquiera me despertaba a la noche, pero Liliana sabía quién de los 3 estaba llorando. ¿Sabes que cuando escuchas el nombre tuyo en labios del Señor, es el único que lo puede pronunciar y darle sentido, significado y restauración? Así que en el primer punto ves a una mujer restaurada. Sus lágrimas ya no necesita derramarlas, ahora tiene el gozo y se convierte en la misionera del Señor. Es la primera que lo ve, es la primera que oye su voz, es la que le reconoce y ahora sale a contar a los discípulos que no terminaron de creerle y al mundo que Cristo ha resucitado. Dios conoce tu corazón quebrado y restaurado y quiere sacarte de la oscuridad y la tristeza. Solamente debes ver y oír al Cristo vivo. Entonces llegás a los discípulos. Los discípulos no eran, a diferencia de María Magdalena, la mujer quebrantada y llena de lágrimas, los discípulos del verso 19 en adelante eran discípulos llenos de miedo. Porque dice la Escritura que estaban encerrados por miedo. Era un miedo que, claro, dijeron, mataron al Señor Jesús, vienen por nosotros. Las personas no quieren morir y más allá de su credo en ese momento lo único que pensaban era salvar su vida. Esto es notable, la diferencia. Esta mujer estaba en la tumba, el Señor le habla, ahora el Señor sale y va a buscar a los discípulos a ese lugar donde están escondidos llenos de miedo. Cruza las paredes y se presenta. Le dice 2 veces paz a vosotros, ¿no? La primera es una paz de un shalom judío de saludo, y luego paz a vosotros y le muestra las heridas. Paz en la cruz de Cristo, paz en mis heridas, paz en mi muerte y mi resurrección. Y entonces los discípulos recomponen ese miedo y lo transforman en valentía. Y ven a un Señor Jesús que, quiero remarcar, los vino a buscar en sus temores. El Señor conoce de tus miedos y sabe que estás escondido en un rincón de la vida que no sirve de nada. Y viene a buscarte de una manera especial y única. Es una manera extraordinaria en que Él lo hace. Y luego, cuando sopla el Espíritu, es la misma expresión de Dios dando vida al hombre. Estaba dándole esa autoridad divina para que hicieran lo que iban a hacer. Estos hombres llenos de miedo, unos días después, van a estar predicando denodadamente y sin temor de Cristo y del Evangelio allí en, ¿cómo se llama esto? En Pentecostés y de ahí en adelante todo lo demás. Es notable pensar cómo Dios trabaja en el miedo de las personas y cómo Dios lo hace de una manera única. La verdad que Dios te busca en el rincón más oscuro. María Magdalena estaba buscando un muerto, encontró a Cristo vivo. Los discípulos estaban escondidos y Dios los encuentra
en el rincón más oscuro y lo saca a la luz. Entonces Juan dice, pero Tomás no estaba ahí. Y entonces el Señor desaparece y pasan 8 días. Justo llega Tomás y le cuenta uno tras otro, no cree, no cree, no cree. Ahora Tomás había aparecido bastantes días con el Señor Jesús, con los discípulos, para creer en los discípulos, para explicarle que uno tras otro no estaban mintiendo, pero él no creía. El Señor aparece 8 días después. Y ahora no aparece a buscar a los discípulos ni a María Magdalena, aparece porque viene por Tomás. Yo quiero reivindicar, si la palabra es, a Tomás un poco. Tal vez lo tratamos con dureza, incrédulo, no crees, se ha hecho un sinónimo de incredulidad el nombre, ¿no? Tomás, el incrédulo. Pero yo veo que la presencia del Señor buscándolo es aceptar que hay un intelectualismo, una racionalidad fría que a veces quiere negar la obra de Dios, el poder de Dios, la vida del Señor sobre la muerte. Tal vez no lo veas tan mal, tal vez vos sos así, sos una persona escéptica porque tenés muchas cuestiones, muchas preguntas. Cuando yo hablo con personas ateas, no saco mi Biblia y le hablo de que Dios lo ama, empiezo por donde Él está. Contame qué estás pensando. ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que no hay Dios? ¿Y qué de tu esperanza? ¿Y qué pensás cuando mueras? Y cuando vos empezás a desarrollar una charla sincera y honesta, ves que la persona tiene en su incredulidad un grado de sinceridad y de honestidad, de no poder alcanzar a responder sus preguntas. Creo que Tomás fue algo así, más allá del tiempo con el Señor y más allá de creerle a los apóstoles, y creo que el Señor lo entendió. Así que lo curioso es que el Señor le dice, bueno, mete, no solo vea en mis cicatrices. Y la invitación es, Señor, ahí, bueno, no seas incrédulo, pon aquí tu dedo, mira, acerca tu mano, sino creyente. Y no dice la Escritura que puso sus manos en sus heridas. No sé si fue necesario hacerlo. La sola presencia del Señor pudo, porque Él cuando dijo y respondió, Señor mío y Dios mío, a ver, es una declaración tan grande como la declaración de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fue una declaración sublime. Señor mío y Dios mío, ya no necesito más. Y creyó. Y el que acusamos de incrédulo se convirtió en un apóstol de fe que predicó el Evangelio por el mundo y murió por su fe y murió por su Cristo. Tal vez hoy es un buen día para que dejes de lado todos tus conceptos, que te dejes de boicotear con tus pensamientos, que en tantas situaciones diga, bueno, no puede ser, no será así, otro día veremos. No, Cristo es Cristo, Él es real, Él vive, Él transforma vidas. Lo quiere hacer en tu vida en esta noche y si eres creyente, quiere revitalizar tu fe para que ya no vivas, porque todos tenemos un lado oscuro de escepticismo. Un lado oscuro donde sí, leemos la Biblia, oramos, pero esto no va a pasar. Esta persona no se va a convertir, mi trabajo no va a mejorar, mi matrimonio no va a ser restaurado. Y es allí, cuando ves lo de Tomás y esta tercera historia, ¿no? Así que ves la mujer quebrada, restaurada, llorada, restaurada por el Señor. Ves a los discípulos llenos de miedo y de temor, buscados por el Señor, encomendados y empoderados por el Señor. Y ves a un incrédulo, a un Tomás escéptico que conoce la fe, la alcanza y la reproduce. Pero mirás que todo es respuesta del Cristo resucitado. Y tenemos que entender que el eje de nuestra fe es el Cristo resucitado, pero la resurrección que Él opera es más amplia. Por ejemplo, el tema de la resurrección viene desde la antigüedad. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Salir de su ciudad, dice, y no sabía dónde iba. Es como morir a su familia, a su ciudad, para ir detrás de los planes de Dios. Realmente, cuando Abraham salió y dejó su parentela, fue un acto de muerte. Y luego, cuando tuvo a Isaac con 100 años, dice Romanos que su cuerpo estaba como muerto. O sea, su cuerpo experimentó resurrección para dar a luz la vida.
Luego Sara es exactamente lo mismo, 90 años, una abuela que te diga, nieta, te quiero decir, estoy embarazada. No, ¿qué tomaste, abuelita? ¿Qué te pasó? No, no, el Señor resucitó el cuerpo de Sara. Cuando en Génesis 22 Dios le pide a Isaac, Abraham carga la leña y lo va a llevar para morir. Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Y dice la Escritura, creyendo que Dios era poderoso para resucitar a los muertos. Ya creía en el Dios de la resurrección, en el Dios del poder de la resurrección. Y lo pone en el altar y Dios detiene su mano. Pero en un sentido, Isaac murió y resucitó. Cuando llegas a Jacob y lo ves que le traen la noticia que su hijo estaba muerto, cayó los animales le tomaron, ve la túnica con sangre. Él creía que José estaba muerto. Hasta que se revela José a sus hermanos en Egipto, conoces la historia, y le hablan y traen al padre. Había pasado 22 años. Por 22 años José estaba muerto para Jacob y luego lo vio. Fue una resurrección. O sea, el concepto de la resurrección cruza todo lo demás. José fue como muerto en la cisterna y estuvo como muerto 2 años en la cárcel de Egipto, que una de las palabras para cárcel es sepulcro. La resurrección, el poder de la resurrección es más amplio. Es un poder transformador de la vida, es un poder que cambia la vida. Es lo que da vida al pecador, dice, muertos en delitos y pecados, Él los dio vida. Es el poder del creyente que vive en el poder de la vida de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es el poder de la resurrección de un Dios que resucita matrimonios muertos, relaciones muertas, padres con hijos peleados, hijos con padres peleados, hermanos entre sí. Cualquiera que ha tenido algunos años en la iglesia, yo puedo contarte un montón de historias de matrimonios, de familias muertas en sus relaciones y ahora se llevan bien, ahora se aman, volvieron a vivir, resucitaron. La resurrección que parte de Cristo es mayor que todos los demás. Y ahora, apuntando a este concepto del poder de la resurrección, quiero recordarte que la resurrección es Cristo mismo. Él es la vida. Juan dijo en su evangelio, por lo menos 36 veces usó la palabra vida, que la vida había llegado al mundo, que el que cree en Cristo tiene la vida y el que no cree no tiene la vida, que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan habló del pan de vida, de la luz de vida, de que Cristo es el agua de vida. O sea, la resurrección es Cristo. Cristo no ejerce el poder de la resurrección, Él es la resurrección. Miren, el Señor resucitó a 3 personas. A la hija de Jairo tenía 12 años, era una jovencita, una niña, recién había muerto. El Señor entra allí a la habitación, se habían burlado, se queda solo con los discípulos y los padres, toma la mano de la niña muerta. El cuerpo de ella estaba en esa habitación, su alma no. Y él le dice en arameo, un término folclórico, un lenguaje familiar, Talita Cumí, que quiere decir pequeña corderita a mí, la llama a la vida. La voz del autor de la vida trasciende esa habitación, trasciende el cuerpo y se mete en las fauces de la muerte y la arranca de la muerte a la vida, porque la muerte no tiene autoridad sobre la autoridad de Cristo. Cristo tiene toda autoridad y cuando Él dice vive, vive, y la niña resucita. Y luego ves al joven hijo de la viuda de Naín, ya no era una niña, era un joven. No había recién muerto, estaba muerto hace un día, lo estaban por enterrar. Y otra vez la voz del Señor, joven, a ti te digo, levántate, y el poder de la autoridad, de la vida, de Cristo, trasciende aquel féretro y la toma de nuevo a la vida. Y por último aparece Lázaro. Lázaro era un hombre grande, no era una niña, no era un joven, era un adulto. No recién había muerto ni tenía un día, tenía 4 días. Ya el Señor le dijeron, Señor, hiede ya. Sin embargo, Pablo lo llama, el Señor Jesús lo llama y dice, Lázaro, ven fuera. Si alguien dijo, si no hubiera dicho Lázaro, hubiera dicho, ven fuera, todos los sepulcros de Betania se habrían abierto. Y Lázaro es tomado de la muerte.
envuelto en los lienzos mortorios. Corran la piedra, saquen los lienzos y sale a la vida. ¿Quién estaba más muerto? Perdón. ¿La niña? ¿Un día? ¿El joven? ¿La niña recién que había muerto? ¿El joven de un día? ¿O Juan? Perdón, Lázaro. Los tres estaban muertos. Todos estaban muertos. Pero todos recibieron la vida de Cristo y todos, la niña caminó, el joven hijo de la viuda de Naín habló y Lázaro se manifestó y habló y todos ellos mostraron evidencias de la vida de Cristo. Yo te pregunto, ¿cuán muerto estás? ¿Hace un día, hace un rato o hace mucho? Dios ejerce el poder porque Él es el Cristo de la vida. La resurrección es Cristo mismo. El que cree en Cristo tiene vida eterna, el que no cree no tendrá la vida. Entonces estás parado no solo de un Cristo que ha resucitado, sino es un Cristo que transforma relaciones, que saca de la muerte a la vida, sumergido en pecado, que cambia corazones, que da una esperanza viva, que no solo es vida después de la muerte, es vida que vence la muerte. Es una esperanza que transforma todo tu ser. Es una esperanza basada en un Cristo que da vida. Y un detalle terminando, muy interesante. El Señor Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero lloró con las hermanas y con la familia. Algunos empiezan a decir, bueno, es porque lloró por la incredulidad de Israel. Sí, lloró, pero yo creo en la empatía del Señor. Pero si lo iba a resucitar Él, creo en la empatía del Señor, creo que te ve muerto y siente compasión por vos, cree que te ve sin vida y siente compasión por vos. Creo que te ve con relaciones muertas, con situaciones de vida muertas, con un montón de cosas muertas en tu vida y llora por vos. Y quiere sacarte a la vida, pero solo debes creer en Él. Porque la resurrección no es un poder. El Señor no dijo, yo doy la resurrección, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo, yo puedo resucitar, yo soy la resurrección. Él es el mismo que tiene la vida en sí mismo y la quiere compartir contigo y conmigo en esta noche. Terminando en esta noche, quiero hacerte las preguntas sencillas. ¿Cuán necesitado está tu corazón de la vida de Cristo? ¿Estás inmerso en lágrimas con un corazón quebrantado como María Magdalena? El Señor puede nombrarte por tu nombre y darle significado a tu vida y sacarlo de la muerte, de la tristeza y el dolor hacia la vida. Estás como los discípulos llenos de miedo. Que si me muero, que si mi familia, que si pierdo el trabajo, que la vida no me da. El Señor te va a ir a buscar al lugar más oscuro. Él te está buscando en esta noche. No te conozco. Ni siquiera estoy ahí. No sé quién te invitó. No sé si vienes por primera vez o segunda. El Señor conoce tus lágrimas. El Señor conoce tu dolor. El Señor sabe. He estado tantas veces predicando en lugares que termino y alguien se acerca, varias veces me ha pasado, y dígame, ¿quién le contó de mí? Yo no sé, nunca te vi. No, todo lo que usted habló era de mí. Yo nunca te vi. Es que Dios te conoce y te está hablando y sabe. Él quiere arrancarte de ese encierro de miedo y de temor. O tal vez has armado tus propios argumentos en la vida como Tomás. Sinceros, pero argumentos que dejan a Dios afuera. Con valor, con años has propuesto pensar de una manera, pero estás pensando mal. Cristo te ama, Cristo resucitó, Cristo quiere cambiar tu vida. Así que al llegar al final tenés en esta noche que tomar una decisión. Por un lado, si sos creyente, tenés que saber que hay cosas muertas en tu vida que ya debes sacar. Seguramente aquí le pasa como en toda ciudad, en Argentina pasa que a veces llegás a tu casa y sentís un olor sucio, un olor a putrefacción y empezás a oler y siempre hay uno en la familia que es la nariz de la familia, ¿no? Lo peor es que te huelan a vos. No, che, yo no tengo nada muerto.
y se acercan al refrigerador, a la heladera y tal vez se volcó leche detrás de algún lugar y quedó ahí y hay un olor horrible. Hay que limpiar y sacar ese olor. Tal vez estás envuelto en un olor de muerte. Hay algo escondido, hay un cadáver escondido en tu vida. Eres creyente, ya no tienes que vivir más así. Cristo quiere darte la vida. Cristo quiere llevarte un tipo de vida distinto. Cristo que quiere que operes el poder de la resurrección. No solo el Dios creador que te asombra con sus montañas y ríos y aves, sino el poder de la resurrección que es Cristo mismo obrando en tu vida. Y si eres alguien que estás ahí por primera, segunda, tercera vez, no te conozco tampoco, pero Dios te conoce. Lo curioso es que seguramente me dirías, vine, me invitaron, me trajeron, yo tomé. No, yo quiero decirte que Dios te trajo, porque te ama, como buscó a los discípulos en ese lugar oscuro. Y en esta noche quiere salvarte. En esta noche está llorando por vos, está sufriendo por vos. Sí, sí, por vos. Como lloró ante la tumba de Lázaro y quiere darte vida. Y lo único que tienes que hacer es creer. ¿Y cómo hago esto? Me dices, bueno, habla con Dios, en un momento yo voy a invitarte a que hables con Dios y luego yo voy a orar. ¿Y qué le digo? Dile, Dios, perdóname, Dios, no doy más. No sé por qué estoy acá, pero cada palabra llegó a mi corazón. Señor, estoy sucio, estoy mal, estoy muerto. Perdona mi pecado. Y luego en el silencio de tu corazón dile, Señor, quiero creer en Cristo, que murió por mí en la cruz, en Cristo que resucitó, en Cristo que me puede dar vida y vida eterna y salvarme. Creo, porque salvación es por fe. Dile, perdona mi pecado, Señor, creo en Cristo. Y luego dile, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Dios no vive en un edificio religioso de una iglesia, Él vive en el alma de aquellos que creen en Él. Dile, Señor, ven a mi vida hoy, sálvame. Sálvame, quiero la vida de Cristo. ¿Estás listo para hacer esto? Puede ser, no, es y sería la oración más importante de toda tu vida. Allí, entre Dios y vos, no importa que haya mucha gente a tu alrededor, es entre vos y Dios. Nadie te puede obligar, a mí me gustaría hacerlo, no funciona así. Es de tu propio corazón que tienes que tomar esta decisión. Vamos a inclinar la cabeza por orar. El Dios que te conoce te ha hablado en esta noche y te ha recordado que te ama. Y sufre por tu sufrimiento y quiere traerte a la vida. ¿Por qué no hablas con Dios ya, ahora mismo, en el silencio, allí en tu corazón? No necesitas hacerlo en voz alta ni con nadie, es entre vos y Dios. Dile, Dios, perdona mi vida oscura, desastrosa, perdóname, díselo, estoy muerto en mi pecado, muerto, tantas cosas muertas con mal olor en mi vida. Y ahora dile, Señor, quiero creer, necesito creer en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida y el que no cree no verá la vida, dice Juan. Así que dile, Señor, creo en Cristo, que me amó, que murió en la cruz por mí, Señor, y que resucitó, creo. Creo en el Cristo resucitado y en aquella tumba vacía. Creo, Señor, creo. Díselo con el alma, con toda tu mente y tu corazón. Necesito creer en Cristo. Y ahora dile, Señor, ven a mi corazón. Vive en mi vida. Lléname, Señor. Resucita mi corazón muerto. Ven a mi corazón. Querido Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Yo te doy gracias porque ni siquiera puedo estar en lo presencial ahí. Ni siquiera conozco a muchos de los que están oyendo este mensaje, pero tú nos conoces a cada uno, tú sabes nuestra necesidad y tú nos hablas. Y siempre nos estás buscando. Te ruego por almas en esta noche, jóvenes, niños, edad mediana, abuelos que puedan aceptar a Cristo y creer en Él como Salvador personal.
que hayan hecho esta pequeña oración de fe transformadora de la vida y que hoy encontremos el gozo y la alegría de ver almas salvadas. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por la paciencia de escuchar. Si hubiera estado ahí, les hubiera invitado a conocerlos personalmente si has hecho esa oración. Pero si hablaste con el Señor, acércate a quien te invitó, acércate a alguna persona de la iglesia, tal vez te puedan acercar una Biblia, algún folleto. No te vayas con preguntas, con inquietudes. Y si tomaste una decisión, decíselo a alguien, el que esté ahí cerca tuyo, que tengas confianza. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.